Bienvenidos a las de Terror MX. En este video nos atreveremos a contar las historias que el ejército mexicano ha intentado silenciar. Lo que están a punto de escuchar cambiará para siempre su percepción sobre lo que nuestros militares se enfrentan en las sombras. Antes de comenzar, debo advertirles, estas historias no son para los débiles de corazón. No son los típicos relatos de enfrentamientos con narcotraficantes o misiones fallidas que escuchan en las noticias. Hablo de aquello que acecha en las montañas más remotas, en los desiertos más inhóspitos, en las selvas más profundas de nuestro México. Los hombres y mujeres que portan el uniforme han jurado proteger a la nación de todas las amenazas, pero ¿qué ocurre cuando la amenaza desafía toda lógica? ¿Qué sucede cuando el enemigo no es de este mundo? Les comparto estas historias que han llegado a mí a través de diversas fuentes, documentos clasificados filtrados, testimonios anónimos de soldados que no pueden dormir por las noches. Grabaciones encontradas en lugares donde no deberían existir. No soy más que un mensajero, un conducto para que estas verdades salgan a la luz. Esta primera historia llegó a mis manos hace 3 años. Un sobre Manila sin remitente apareció en mi puerta. Dentro, una memoria USB y las placas de identificación de 6 soldados reportados como desaparecidos en acción en 2018. Lo que voy a contarles es la transcripción de los archivos de audio encontrados en esa memoria, complementados con los informes oficiales que he podido obtener a través de contactos dentro del ejército. Todo comenzó en el desierto de Samalayuca, Chihuahua, en junio de 2018. Una patrulla de 6 soldados de élite fue enviada a una misión rutinaria de reconocimiento en la zona fronteriza. Se trataba de la Brigada 42, conocida por su eficacia en operaciones contra el narcotráfico. Todos veteranos, todos con al menos 5 años de servicio activo. Hombres que conocían el desierto como la palma de su mano. Según el informe oficial, la misión era simple: patrullar un sector de 20 kilómetros cuadrados en busca de posibles rutas de contrabando, documentar cualquier hallazgo y regresar a la base antes del anochecer. Una tormenta de arena estaba pronosticada para esa noche, y el protocolo era claro: ninguna unidad debía permanecer en el desierto durante una tormenta. La última comunicación registrada con la base fue a las 14:32 horas. El sargento a cargo reportó que todo estaba en orden, que continuaban con el reconocimiento y que volverían antes de las 19 horas. Proporcionó coordenadas que coincidían con su ruta asignada. Pero algo extraño ya estaba ocurriendo. Según el GPS del vehículo militar, recuperado posteriormente, en el momento de esa comunicación no estaban donde decían estar. De hecho, se encontraban a más de 15 kilómetros fuera de su ruta, en una zona del desierto que no estaba incluida en ningún mapa oficial. La grabadora táctica del sargento, diseñada para registrar todos los sonidos y conversaciones durante las misiones, reveló lo que realmente sucedió después. A las 15:17 horas, los instrumentos de navegación comenzaron a fallar. Las brújulas giraban sin control, los GPS mostraban ubicaciones imposibles, incluso las posiciones del sol parecían inconsistentes con la hora del día. La patrulla estaba completamente desorientada. Fue entonces cuando uno de los soldados notó las huellas en la arena. No eran huellas humanas ni de vehículos. Tampoco correspondían a ningún animal conocido en la región. Eran impresiones profundas, como si algo extremadamente pesado hubiera caminado por allí, pero con una forma que desafiaba la lógica. 5 puntos de apoyo en un patrón pentagonal, cada huella del tamaño de un plato grande. El sargento, intentando mantener la calma, decidió seguir las huellas. Quizás, pensó, los llevarían a algún punto reconocible desde donde podrían reorientarse. Las huellas continuaban durante casi 1 kilómetro, siempre en línea recta, ignorando la topografía natural del desierto, como si lo que las hubiera dejado pudiera atravesar dunas sin esfuerzo. Las huellas terminaban abruptamente frente a la entrada de una mina. Una mina que no aparecía en ningún registro oficial ni en los mapas del ejército. La entrada, parcialmente cubierta por arena, mostraba signos de haber sido abierta recientemente. En las rocas que flanqueaban la entrada había símbolos tallados. Algunos parecían antiguos, similares a los petroglifos rarámuri, pero otros parecían frescos, con la piedra recién cortada. Uno de los soldados, cuya abuela era de origen rarámuri, reconoció algunos de los símbolos como advertencias. «Este lugar está maldito», dijo según la grabación. Estos símbolos hablan de los guardianes del desierto, criaturas que devoran las almas de quienes perturban su descanso. El sargento, un hombre práctico y poco dado a supersticiones, desestimó la advertencia. Intentó comunicarse con la base para reportar el hallazgo, pero la radio solo emitía estática.
Decidió entonces seguir el protocolo para situaciones de aislamiento, asegurar el área, investigar la posible amenaza y establecer un perímetro defensivo. Dividió al grupo. 2 soldados se quedarían fuera, asegurando la entrada y tratando de restablecer comunicación con la base. Los otros 4, incluido el mismo, explorarían la mina. Lo que encontraron dentro desafía toda comprensión. Según las grabaciones, la temperatura dentro de la mina era anormalmente baja, tanto que podían ver su propio aliento a pesar de estar en pleno desierto de Chihuahua en junio, con temperaturas exteriores cercanas a los 40 grados. El túnel principal se extendía unos 50 metros antes de bifurcarse en 3 pasadizos distintos. Las paredes estaban cubiertas con más símbolos, pero estos eran diferentes. No pertenecían a ninguna cultura conocida. Algunos de los soldados los describieron como cambiantes, símbolos que parecían alterar su forma cuando no los miraban directamente. El sargento decidió dividirse nuevamente. Él y otro soldado tomarían el túnel central, mientras que los otros 2 explorarían el de la derecha. El de la izquierda parecía parcialmente derrumbado y decidieron dejarlo para después. Las grabaciones de lo que sucedió después están fragmentadas, llenas de estática y gritos distorsionados. Por momentos, se escuchan conversaciones susurradas en un idioma desconocido. Lingüistas que han analizado estos fragmentos aseguran que no corresponde a ninguna lengua humana conocida, viva o muerta. Lo más perturbador es la última transmisión clara, aproximadamente 40 minutos después de entrar en la mina. Uno de los soldados, con voz entrecortada por el terror, gritaba desesperadamente por la radio táctica. «¡No son humanos!», gritaba. «¡Por Dios, no son humanos! Están en las paredes, en el techo. Están usando su piel como máscaras. No se acerquen a la mina. No entren a...». La transmisión se cortó abruptamente. Lo que sigue son 3 minutos de estática, ocasionalmente interrumpida por gritos distantes y un sonido rítmico, como de varios objetos pesados arrastrándose. 3 días después, cuando la tormenta de arena finalmente amainó, un equipo de búsqueda y rescate fue enviado al último punto de contacto conocido. Encontraron el vehículo militar abandonado, perfectamente estacionado, con todo el equipo en su lugar. No había señales de lucha ni de que los soldados hubieran sido atacados. Siguiendo las huellas en la arena, que sorprendentemente no habían sido borradas por la tormenta, llegaron hasta donde supuestamente debería estar la entrada de la mina. Pero no había nada. Solo una pared de roca sólida, sin ninguna abertura visible. Geólogos que posteriormente analizaron la formación aseguraron que esa roca llevaba allí miles de años, sin ser perturbada. Lo único que encontraron fue la grabadora táctica del sargento, perfectamente colocada sobre una roca plana, como si alguien quisiera que fuera encontrada. Además de las grabaciones que he descrito, contenía un último mensaje, registrado 12 horas después de la pérdida de contacto, mucho después de que cualquiera de los soldados pudiera haber sobrevivido sin agua en el desierto. La voz es reconocible como la del sargento, pero los analistas de audio aseguran que fue manipulada de alguna manera. No suena completamente humana. El mensaje es simple y aterrador: ahora somos uno con la arena. Nos verán cuando el viento sople. Más vendrán. El desierto tiene hambre. Oficialmente, el caso fue clasificado como desaparición en acción, probable emboscada por grupo armado hostil. Los 6 soldados fueron declarados muertos en cumplimiento del deber, y sus familias recibieron pensiones y honores militares. Pero extraoficialmente, el área ha sido declarada zona restringida, no solo para civiles sino también para operaciones militares. Los patrullajes en esa región del desierto ahora se realizan exclusivamente por drones, y jamás durante tormentas de arena. Los soldados estacionados en la base de Chihuahua tienen una nueva superstición. Dicen que cuando hay tormenta de arena, si miras fijamente a las dunas mientras el viento sopla fuerte, puedes ver rostros formándose momentáneamente en la arena. Rostros que reconocerías como los de los 6 soldados desaparecidos. Y si escuchas con atención, puedes oír voces llamándote, invitándote a buscar la entrada de una mina que no existe en ningún mapa. Lo más perturbador de todo, en los 3 años desde este incidente, 7 civiles han desaparecido en esa misma región. Todos durante tormentas de arena. Y en cada lugar donde alguien desapareció, se encontraron símbolos tallados en rocas cercanas. Símbolos idénticos a los descritos por los soldados antes de entrar en aquella mina imposible. Lo que habita en la selva lacandona. La segunda historia que comparto esta noche llegó a mí a través de un informante dentro del ejército. Un oficial de alto rango que, en su lecho de muerte, necesitaba descargar su conciencia. Me entregó un diario encriptado y las coordenadas de un alijo de documentos enterrados en un punto remoto de la selva lacandona.
Lo que voy a relatarles es la síntesis de ambas fuentes, complementada con testimonios de habitantes lacandones que presenciaron los eventos desde la distancia. Algunos detalles han sido modificados para proteger a aquellos que aún viven y podrían enfrentar represalias por hablar. Todo comenzó en abril de 2021. Un destacamento especial formado por 12 soldados de élite fue enviado a la región más profunda de la selva lacandona, en Chiapas. La misión oficial, localizar y destruir posibles laboratorios clandestinos de drogas sintéticas que, según informes de inteligencia, grupos criminales estaban instalando en la zona. La misión no oficial, según el diario del oficial, era muy diferente. Se trataba de investigar la desaparición de un equipo anterior de científicos militares que estudiaban ciertas ruinas mayas no catalogadas, descubiertas 3 meses antes durante un vuelo de reconocimiento. Los científicos habían dejado de comunicarse repentinamente tras reportar el hallazgo de una cámara subterránea con inscripciones anómalas y evidencia de actividad reciente. El equipo militar fue desplegado con equipo de última generación, sistemas de comunicación satelital, visores nocturnos, sensores de movimiento avanzados y suficientes provisiones para 2 semanas. También llevaban con ellos a un guía local, un hombre lacandón de avanzada edad que conocía la selva mejor que nadie y que, según el informe, había aceptado colaborar a cambio de medicinas para su aldea. El diario del teniente a cargo detalla los primeros 3 días de expedición como rutinarios. Avanzaban siguiendo las coordenadas, abriendo camino entre la densa vegetación, documentando meticulosamente flora y fauna para mantener las apariencias de una misión ecológica estándar. Pero el guía local mostraba signos crecientes de nerviosismo. Según las anotaciones, insistía en que no debían avanzar después del atardecer. En la noche, la selva no nos pertenece, habría dicho. Es el tiempo de los aluxes y de cosas más antiguas que no tienen nombre en mi lengua. El teniente desestimó estas advertencias como supersticiones locales, aunque ordenó reforzar las guardias nocturnas por precaución. El 4.º día marcó el inicio de las anomalías. El diario registra que la fauna empezó a comportarse de manera extraña. Los monos aulladores, normalmente ruidosos, guardaban un silencio sepulcral. No se veían aves sobrevolando el dosel. Incluso los insectos parecían haber disminuido en número. El guía se tornó más agitado, realizando pequeños rituales cada vez que acampaban. Colocaba figuras talladas en madera alrededor del perímetro y quemaba hierbas cuyo olor el teniente describió como embriagador y vagamente nauseabundo. En la noche del 5.º día ocurrió la primera desaparición. Un soldado se esfumó durante su turno de guardia. Solo encontraron su rifle, perfectamente apoyado contra un árbol, como si lo hubiera dejado allí voluntariamente antes de adentrarse en la oscuridad de la selva. Las búsquedas del día siguiente no arrojaron resultados. Ni rastros de lucha, ni huellas que se alejaran del campamento. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. El 6.º día, según el diario, los sistemas de comunicación comenzaron a fallar. Las radios emitían estática y, ocasionalmente, fragmentos de voces que no pertenecían a ningún miembro del equipo. Voces que hablaban en una lengua que el guía identificó como maya antiguo, pero con palabras equivocadas, según sus propias palabras. Esa noche, el guía intentó escapar. Estaba aterrorizado. Cuando lo interceptaron, gritaba incoherencias sobre los aluxes y seres más antiguos. «Están aquí», clamaba según el diario. «Los aluxes nos están cazando. Despertaron porque violamos el territorio sagrado. Nadie saldrá vivo». El teniente ordenó vigilarlo estrechamente, temiendo que pudiera intentar sabotear la misión nuevamente. Un error fatal, pues esa misma noche desaparecieron 4 soldados más. Sin ruido, sin lucha, sin alarmas. Simplemente ya no estaban en sus sacos de dormir cuando amaneció. Y entonces comenzaron los sonidos. El diario los describe como silbidos que ningún ser humano o animal conocido podría producir. Tonalidades imposibles que parecían provenir de todas direcciones a la vez. A veces formaban patrones, casi como un lenguaje. El teniente anotó que algunos soldados parecían entrar en trance al escucharlos, como si reconocieran algo en aquellas notas imposibles. Al 7.º día, el campamento base intentó contactarlos debido a la falta de reportes. La radio solo emitía estática, pero el teniente asegura que entre el ruido podían escucharse voces. Voces que sonaban como las de los soldados desaparecidos, pero hablando en aquel extraño lenguaje que parecía maya corrupto. Para entonces solo quedaban 7 hombres, incluyendo al teniente y al guía. Decidieron abandonar la misión y regresar. Pero la selva había cambiado. Los senderos marcados los llevaban en círculos. Formaciones rocosas que no estaban allí el día anterior aparecían bloqueando rutas previamente despejadas. La brújula enloquecía, señalando direcciones diferentes cada pocos minutos.
El GPS mostraba coordenadas absurdas, a veces ubicándolos en medio del océano o en otro continente. El diario relata cómo uno de los soldados juró ver a un compañero desaparecido observándolos desde la espesura. Pero sus ojos brillaban como los de un animal nocturno, escribió el teniente. Y su piel parecía moverse, como si algo se agitara debajo. En el 8º día ocurrió el incidente más perturbador. Uno de los soldados disparó a algo que se movía entre los árboles. Encontraron sangre en el lugar del impacto, pero no era roja. El teniente la describe como negra y espesa como aceite de motor, pero con iridiscencias verdosas cuando la luz la tocaba. Y donde esta sangre caía, la vegetación se pudría instantáneamente, descomponiéndose en cuestión de minutos en una masa negruzca y maloliente. Esa misma tarde, otro soldado desapareció. Solo encontraron su uniforme, perfectamente doblado sobre una roca plana. Como una ofrenda. Para el 9º día, solo quedaban el teniente, 2 soldados y el guía. Estaban exhaustos, deshidratados y al borde del colapso nervioso. Fue entonces cuando uno de los soldados comenzó a actuar de manera extraña. Según el diario, aseguraba escuchar voces llamándolo, voces familiares. Su madre, su esposa, su hijo pequeño. Todos muertos años atrás en un accidente automovilístico. El soldado corrió hacia la espesura repentinamente, ignorando las órdenes. El teniente y el otro soldado lo persiguieron, pero era como si la selva misma se cerrara tras él, bloqueando el camino con vegetación impenetrable que no estaba allí segundos antes. Cuando regresaron al improvisado campamento, el guía había desaparecido. En su lugar, encontraron docenas de pequeñas figuras talladas en madera, formando un círculo perfecto. Figuras que no representaban a los aluxes tradicionales de la mitología maya, sino algo más retorcido. Seres con extremidades demasiado largas y rostros que el teniente describe como dolorosamente asimétricos, como si quien los talló hubiera perdido la noción de la anatomía humana. La última entrada coherente en el diario data del 10º día. Para entonces, solo quedaba el teniente. El último soldado había sucumbido a la locura la noche anterior, murmurando en un idioma que no conocía, tallando símbolos en su propia piel con la punta de su cuchillo antes de adentrarse voluntariamente en la oscuridad. «Puedo verlos ahora», escribió el teniente. «Entre los árboles. No son pequeños como dicen las leyendas. Son altos, delgados, con extremidades demasiado largas y articulaciones extras. Sus rostros... Dios mío, sus rostros no son estáticos. Cambian constantemente, como si estuvieran intentando imitar las expresiones humanas pero sin entender realmente cómo funcionan los músculos faciales. Lo más aterrador es que reconozco a mis hombres en ellos. No físicamente, sino algo en su manera de moverse. Como si estuvieran usando las almas de mis soldados como plantillas para aprender a ser humanos. Si alguien encuentra esto, no envíen rescate. Quemen esta parte de la selva. Es la única manera». Las siguientes páginas del diario contienen solo garabatos indescifrables y dibujos obsesivos de símbolos similares a los reportados en las ruinas mayas que originaron la misión. Símbolos que, según los pocos expertos que han podido examinarlos bajo estricto secreto, no corresponden a ninguna escritura maya conocida y contienen patrones matemáticos imposibles que perturban la percepción visual si se observan por demasiado tiempo. Un mes después de la desaparición del equipo, se envió una misión de rescate a gran escala. Encontraron el campamento intacto, como si hubiera sido abandonado ordenadamente. Todo el equipo estaba allí, incluso los efectos personales. El diario del teniente reposaba abierto sobre su saco de dormir, como esperando ser encontrado. De los 12 soldados y el guía, ningún rastro. Lo más inquietante fueron las grabaciones de las cámaras térmicas utilizadas durante la primera noche de búsqueda. Imágenes que fueron clasificadas al más alto nivel de secreto militar. Alrededor del campamento, entre los árboles, las cámaras captaron decenas de figuras humanoides inmóviles, simplemente observando. Figuras que no aparecían en las grabaciones de luz visible ni en las de infrarrojo estándar. Solo en las térmicas avanzadas. Y todas tenían exactamente la misma temperatura corporal, 37 grados centígrados. La temperatura normal del cuerpo humano. Más perturbador aún, cuando los técnicos analizaron las firmas térmicas individualmente, descubrieron que correspondían exactamente a los perfiles biométricos de los 13 hombres desaparecidos. Como si algo estuviera usando sus cuerpos como trajes, pero sin ser realmente ellos. El caso fue oficialmente archivado como emboscada por grupo armado no identificado, probable grupo extremista indígena. Los familiares recibieron ataúdes sellados con la advertencia de no abrirlos debido a estado de descomposición avanzada. Desde entonces, esa sección de la selva lacandona está restringida incluso para las operaciones militares más secretas.
Oficialmente, por ser una reserva ecológica protegida de importancia crítica para especies en peligro de extinción. Los habitantes lacandones han abandonado varias aldeas cercanas a la zona. Cuando se les pregunta el motivo, guardan silencio. Pero algunos ancianos, después de consumir balché, la bebida ritual, hablan de la antigua prisión. Una cárcel construida hace milenios, no para contener humanos, sino para aprisionar a las semillas de los dioses oscuros que cayeron del cielo mucho antes de que los mayas construyeran sus primeros templos. Y advierten, las paredes de esa prisión se están debilitando. Los ecos de Chapultepec. La siguiente historia es quizás la más personal para mí, pues yo mismo fui testigo indirecto de algunos de sus eventos. Procede de documentos clasificados del Colegio Militar de Chapultepec y de testimonios de cadetes que prefieren mantenerse en el anonimato. El castillo de Chapultepec, majestuoso sobre su colina en el corazón de la Ciudad de México, ha sido testigo de algunos de los momentos más heroicos y trágicos de nuestra historia. Residencia imperial, último reducto de los niños héroes, sede presidencial y finalmente museo y colegio militar. Sus muros de piedra han absorbido siglos de historia, sangre y sacrificio. Pero hay partes del castillo que permanecen cerradas. Sectores que no aparecen en ningún plano oficial, a los que solo acceden unos pocos oficiales con autorización especial. Sótanos que se hunden profundamente en la colina, mucho más allá de lo que sería lógico para una fortaleza del siglo XIX. Todo comenzó en 2019, durante obras de renovación en el ala este del castillo. Trabajadores descubrieron una puerta oculta tras un falso muro que, según los arquitectos, debió ser instalado durante las renovaciones de 1940. Una puerta de roble macizo con herrajes oxidados y una cerradura antigua que no correspondía a ningún estilo arquitectónico del castillo. El descubrimiento se mantuvo en secreto. Se formó un pequeño equipo de investigación compuesto por 3 historiadores militares, un arqueólogo de Lina y 2 oficiales de alto rango como supervisores. Yo conocía personalmente a uno de esos historiadores, un viejo amigo de la universidad que trabajaba para el Archivo Histórico Militar. La puerta conducía a un pasadizo estrecho que descendía en espiral hacia las profundidades de la colina. Las paredes no eran de construcción colonial española ni porfiriana, sino mucho más antiguas. Algunos tramos mostraban claramente técnicas constructivas mexicas, pero otros parecían aún más antiguos, posiblemente teotihuacanos o incluso de culturas previas. Después de descender aproximadamente 30 metros bajo el nivel del castillo, el pasadizo se abría a una antecámara circular con 7 puertas idénticas. Cada puerta estaba marcada con un glifo diferente, ninguno perteneciente a los sistemas de escritura mesoamericanos conocidos. Según los informes, el equipo decidió investigar la puerta central primero. Conducía a una gran cámara excavada en la roca viva, con paredes cubiertas de inscripciones y un altar de obsidiana en el centro. Sobre el altar había un objeto descrito en los informes oficiales simplemente como artefacto no identificado de origen desconocido. Mi amigo, en nuestro último encuentro, fue más específico. Describió un objeto cristalino del tamaño de un puño, perfectamente dodecaédrico, que emitía una tenue luz verdosa pulsante, como un corazón latiendo. La temperatura en la cámara era significativamente más baja que en el resto del pasadizo, tanto que podían ver su aliento condensarse. Lo más perturbador, según mi amigo, eran los sonidos. Incluso cuando todos permanecían en absoluto silencio, la cámara nunca estaba quieta. Murmullos apenas perceptibles, como conversaciones distantes en idiomas desconocidos. Ocasionalmente, gritos ahogados o llantos infantiles. Como si las paredes recordaran todos los horrores que han ocurrido en el castillo a lo largo de los siglos, dijo. El arqueólogo de Lina insistió en que el artefacto debía ser trasladado a un laboratorio para su estudio. Los oficiales militares se opusieron fervientemente. Se produjo una acalorada discusión que terminó cuando uno de los oficiales tomó el objeto con sus manos desnudas. Según el informe oficial, el oficial sufrió un episodio de desorientación temporal y fue evacuado para recibir atención médica. Lo que mi amigo me contó fue muy diferente. Dijo que en el momento en que el oficial tocó el artefacto, sus ojos se volvieron completamente negros y comenzó a hablar en una lengua desconocida. El relato de mi amigo me dejó inquieto. Mientras intentaba asimilar lo que había escuchado, no podía evitar preguntarme sobre el artefacto. ¿Qué era realmente? ¿Cómo había llegado allí y qué poder oculto contenía? La versión oficial hablaba de desorientación temporal como si el oficial hubiera simplemente perdido el rumbo por un instante. Pero la experiencia de mi amigo pintaba una imagen mucho más oscura y siniestra. Se decía que el artefacto era antiguo, de origen desconocido, hallado durante excavaciones en un sitio arqueológico local.
Un rumor entre los investigadores sugería que se trataba de un objeto de culto, utilizado por una civilización extinta en rituales que desafiaban la comprensión moderna. Aquellos que habían estado cerca de él, según las leyendas, comenzaron a experimentar fenómenos extraños, visiones, voces susurrantes e incluso cambios en su comportamiento. De repente, lo que había comenzado como un simple accidente se transformó en una trama envolvente. La idea de que este oficial, un hombre de ley y orden, hubiera sido víctima de una influencia sobrenatural me hizo cuestionar todo a mi alrededor. Intenté ponerme en contacto con otros testigos, pero los pocos que se atrevían a hablar disponían de explicaciones vacilantes y evasivas. Todos parecían temerosos, como si el mero hecho de mencionar el artefacto los pusiera en peligro. En días sucesivos, la atmósfera en la ciudad cambió. Una sensación de inquietud se cernía sobre el lugar, como si un oscuro secreto hubiera comenzado a salir a la luz. Mencioné el suceso en una reunión con amigos, pero la conversación se desvió rápidamente. No es un tema para bromear, me dijeron, con miradas serias. Gerardo, el más escéptico del grupo, apenas se atrevió a esbozar una sonrisa nerviosa. Es solo un artefacto, nada paranormal aquí. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que había algo más en juego. Esa noche, decidí investigar por mi cuenta. Descubrí que el artefacto había estado en la custodia de un museo local, hasta que pasó a manos de la policía tras el extraño suceso. Fue entonces cuando supe que tenía que verlo con mis propios ojos, aunque eso significara enfrentar lo desconocido. Sin embargo, a todos los que estuvieron esa noche, se hicieron los locos, nadie me dijo ni una sola palabra, fue como si lo hubieran olvidado o como si les hubieran borrado la memoria.